Hola, Ale. Hola. Ay, por fin te veo. Se llama manejo asertivo de las emociones. ¿Cómo estás? Ahora sí. Oye, Ale, pues ayúdanos a presentarte. A mí me gustaría que tú nos platicaras un poco, pues, a qué te dedicas, a qué has hecho todos estos años, y bueno, tratar de esclarecer algunas dudas que vamos a tener a lo largo de esta charla rápida sobre el tema de la crianza de niños, niñas y adolescentes. Pero antes de estar en el tema, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy psicóloga, estudié en la Universidad Veracruzana inicialmente, después hice maestría también en la UB y después hice una especialidad en la UNAM. Claro. Desde hace mucho tiempo trabajo en el sistema de salud pública y siempre en paralelo he trabajado he sido voluntaria en organizaciones no gubernamentales y he tenido práctica privada. En los distintos espacios en los que he trabajado, de una u otra manera siempre he trabajado con niños, niñas y adolescentes, y sobre todo en mi práctica privada me he dedicado sobre todo a trabajar con adolescentes y con jóvenes y a dar asesoría a familias respecto de los patrones de crianza. Claro. Por mucho tiempo fui voluntaria en una organización no gubernamental. Ese fue, digamos, mi primer trabajo. Y ahí empecé en el tema de los patrones de crianza y el cuidado de niños. Mis funciones como voluntaria en este espacio, pues era justo cuidar niños. ¿Sí? Tú empezaste por el lado más difícil. Sí, exacto. Por la práctica. Bien. Mis funciones eran justo cuidar niños, ¿no? Y luego hice maestría y demás. Y de pronto, pues tuve mis propias hijas. Y entonces, cuando llega la primera beba, pues yo, por supuesto, lo sabía todo, ¿verdad? Claro, nosotros lo sabemos. ¿Qué crees? Que no. O sea, no es lo mismo cuidar niños que no son tuyos por unas horas en la tarde que hacerte cargo física, financiera y emocionalmente de una bebé, ¿no? Claro. Y entonces salieron los libros volando por la ventana y ahí es como me busco ayuda y entro en contacto con la red de la asociación de profesionales que se dedican a la asesoría familiar en crianza positiva y disciplina positiva. Sí. Ahí es como yo entro no tanto como psicóloga, sino como persona que necesitaba apoyo, solidaridad y orientación. Y descubro que es una herramienta que sí funciona, que es una herramienta útil, y ya después, ya como psicóloga, sigo estudiando el modelo de crianza y de disciplina positiva, que no es el mismo, pero se parece. Y es que empiezo con la asesoría a familias. Fíjate que bien como lo dices, gracias Ale por la presentación, bien como lo dices, la parte a veces más difícil es enfrentarse a su propia paternidad o su propia maternidad desde todas las creencias que tenemos. Lo primero que me viene a la cabeza es que lo que yo más escuché es que para papá y para mamá no se estudia. Y entonces, como para eso no se estudia, pues creo que así viene. Pues es que todos pueden ser papás y mamás y para eso no se estudia. Y yo suponía que cuando uno era papá o mamá, pues ya te daban así como tu manual. Ah, mire, aquí está el manual del usuario, como cuando sucede con otras cosas, y ya no, ahí vienen los instrucciones y de dónde se prende y de dónde se apaga, y pensamos que el amor todo lo puede, y de repente dices, ¿por qué odio a este chamaco a las 3 de la mañana? ¿Por qué lo quiero pinchar? Claro, pero entonces eso de que para papá no se estudia, pues no se estudia, pero sí se podría estudiar. O sea, sí hay talleres, sí hay círculos de apoyo, sí hay libros, ¿no? O sea, sí hay, o sea, no se estudia, pero sí se podría estudiar, ¿no? O sea, por lo menos hay cosas que están escritas sobre... Hay herramientas. En los últimos
25, 30 años han surgido una gran cantidad de métodos que han estudiado el tema de desarrollo y hay herramientas, unas más razonables que otras, ¿no? Claro. ¿Qué tan difícil es abordar, por ejemplo, con los papás y con las mamás estos temas de crianza? Primero, para abordar el hecho de que necesitamos aprender. O sea, que necesitamos entender cosas primero para poder ejercer una crianza positiva y que no caigamos en todos los errores que solemos caer, o cuando menos no en todos, pero en los mínimos necesarios. Y por ahí decía que, bueno, todos nos vamos a traumar de diferente manera, pero que sea lo mínimo posible, ¿no? Claro, que salgan lo menos raspados posible. Es difícil, es difícil la asesoría a familias cuando no hay un problema como sentido por parte de la familia. Entonces, cuando los niños, las niñas, los adolescentes tienen un problema identificado por la familia como grave, llega la familia a decirte, por favor, dime qué hacer con esta problemática. Claro. ¿No? Ahí no, o sea, ahí se ponen en tus manos y si les dices, dale 3 vueltas a la casa con maletas en mano y avienta lentejas para atrás, lo hace. Es difícil dar la asesoría a familias cuando no hay un problema identificado por la familia. Ok. O sea que primero... Cuando queremos abordarlo en un momento como preventivo, por ejemplo, yo he intentado dar talleres a mamás de niños de kinder. Nadie te pela. Pero cuando he dado talleres a mamás de niños de prepa que ya incurren en comportamiento de riesgo, pues entonces sí hay una visión de la familia de que algo tienen que hacer. O sea, quiere decir que hasta que no está un problema presente, perceptible por la familia, o sea, de manera muy... por la familia, porque muchas veces los chavos tienen sus broncas, pero la familia no lo visibiliza como un problema. Ok, ni siquiera se dan cuenta. A mí me llama mucho la atención que el consumo de alcohol de algunas chicas, algunos chicos, se normalizó después de años y si no décadas en donde la familia tenía ya varios casos de consumo y de alcoholismo, ¿no? O sea, claro, era normal, desde el bautizo hay alcohol. Normal. Es más, desde el embarazo hay alcohol, después en el parto hay alcohol, en el bautizo hay alcohol, pero se vuelve un problema cuando el adolescente, chica o chico, empiezan a consumir alcohol y se suscita algún problema. Ahí sí ya es problema, ¿no? Claro. Y se dan una serie de eufemismos con el vínculo de la familia con los adolescentes y una serie de contextos en donde el mismo comportamiento es tolerado en determinado contexto, pero en otro no. Eso los chavos simplemente no lo procesan, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puede entrar el novio a tu recámara. Eso es un eufemismo de la sexualidad, ¿no? O sea, porque ¿cómo te explico que igual puedes echar brinco en el carro que en la cocina que en el patio de atrás? No tiene que entrar a la recámara, te lo apuesto. En el cuarto no. Eso queda claro, ¿no? Entonces, con la sexualidad, con el consumo de alcohol, la familia maneja una serie de eufemismos que no le queda claro entonces a los chicos y chicas qué es lo que se espera de ellos. Claro. Y maneja una serie de dobles morales o de cambios de reglas en donde un mismo comportamiento como beber en compañía de tus papás y tus abuelos es aceptado, pero si se te ocurre beber en compañía de tus amigas es absolutamente reprobable. Entonces, esa ambigüedad, tanto en el lenguaje como en las consecuencias, como las reglas, es lo que hacen muy difícil para los chavos, para las chavas, saber cuál es el comportamiento adecuado. Por lo menos en el contexto, ¿no? Exacto, e ir construyendo una lógica moral y ética estable. Porque claro, si no viven una moral y ética estable, pues ¿qué te hace pensar que ellos la van a tener?
O sea que en principio resulta de manera muy práctica que es un juego de dobles o de triples o de cuádruple mensaje, porque mientras tomes en la casa y tomes con nosotros, es más, de hecho se generan creencias de yo prefiero que tomen en mi casa, ¿no? Para saber dónde están y que beban a cada rato. Exacto. Entonces, entonces la crianza rodeada de eufemismos, de dobles morales y de cambios de reglas va siendo muy, muy angustiante y muy confusa para los niños y los adolescentes. Algo que yo veo todos los días en el consultorio es que los adolescentes grandes, o los jóvenes ya de 20 y pico, son continuamente señalados por no tener una serie de habilidades y capacidades, porque yo a tu edad, ¿no? Y ella tenía terrenos y casa, sí, claro. Yo a tu edad, ¿no? Entonces, los adolescentes son señalados de ser incapaces e incompetentes, por decirlo menos, por decirlo bonito. Sin embargo, la familia no se pone a pensar que esas habilidades y capacidades no iban a llegar solas. O sea, lo único que te sale solo son los dientes. O sea, no tienes que hacer nada para que te salgan los dientes. Salen. Salen solitos. Okay. De ahí en fuera, las habilidades y las capacidades son producto de la madurez y del aprendizaje, de la maduración en términos muy biológicos y del aprendizaje. Entonces, es profundamente injusto para los chavos y frustrante para las personas que nos dedicamos a la salud de los chavos, ver cómo se les exige tener una serie de habilidades y capacidades que nadie les enseñó. Y que ni en la familia existen, ¿no? Que ni en la familia existen, o que no solo no les enseñaron, sino que hicieron un arreglo de circunstancias que evitan que las desarrollen. Sí, ajá. O sea, las familias estas que son, pues es que hay muchas familias, muchos tipos de familias, pero hay un ideal de familia donde todos se platican, donde todo está, pero el papá no hace ejercicio, nunca come bien, no duerme a sus horas, no lee, ¿no? Se queja de todo. Y yo me he encontrado mucho que los papás y las mamás dicen, lo único que yo quiero es que mi hijo sea feliz. Y ustedes dicen, no. Yo ni estoy feliz, ni tengo un proyecto de vida, es más, no sé qué voy a hacer el fin de semana. A ver, pero te voy a decir dónde está la trampa mortal de lo que yo quiero es que sea feliz. Eso es una trampa mortal, porque entonces está girando el mundo alrededor del placer. Entonces, hay las familias en donde el mundo gira alrededor de que estén bien los niños, ¿no? Y de que sean felices en un futuro. Son familias en donde suelen preguntarle a los chicos, ¿qué quieres cenar, mijito? ¿No? Entonces, y si el niño dice pambazo de frijoles, se le da pambazo de frijoles, que no está mal. Ajá. Pero no puede cenar diario pambazo de frijoles. Ok, ajá. O 4 versiones de lo mismo, porque un día comen en frijolada y al otro sope y al otro pambazo de frijoles, ¿no? Entonces, desde la parte biológica, ese niño no está teniendo los nutrientes que su cuerpo y su cerebro necesitan para crecer, de entrada. Pero además, crece pensando que él tiene el derecho a decidir y que se le va a ser concedido. Sí, sí, sí. Entonces, si se pasa todo el kinder y la primaria eligiendo entre pambazo de frijoles y enfrijolada, cuando llega a la secundaria y le toca estudiar química o física, se sale de la clase. Y entonces le pregunta a la mamá, ¿por qué te saliste de la clase? ¿Y qué crees que va a contestar? Pues es que no me gusta. ¿No? Entonces, un niño que solo le dan de cenar lo que le gusta,
No te tiene que sorprender que de la secundaria y de la prepa se salga de una clase que no le gusta. O que deje la escuela, ¿no? O que deje la escuela porque no le gusta. No, no me gusta, no quiero. Que no me gusta. Entonces, la trampa mortal de yo quiero que sea feliz, yo quiero que esté bien, es que toda la lógica de la crianza y el desarrollo gira alrededor de estar feliz. Y si se frustran, y si se ponen de malas, o si se ponen tristes, ¿qué pasa? Pues no. Entonces, la idea de la disciplina positiva es entender que las emociones dolorosas y desagradables son parte de la vida normal de todo mundo. Uh-huh. Y que tenemos la capacidad de afrontarlas. Me da la impresión que les van postergando, o les vamos postergando la frustración. O sea, como no te frustres. Claro. Estás en la edad de comer lo que quieras porque eres joven, nunca va a pasar nada. ¿No? Échate unos Choco Crispies hasta con chocomil agregado, ¿no? Y no está mal un día cenar, pedir pizza y desayunar brownies con helado. No está mal. La cosa es que no puede el mundo de los niños y los adolescentes girar alrededor de estar permanentemente felices, porque eso impide su desarrollo. Me da la impresión que también muchos papás y mamás, y a veces hasta abuelas y abuelos, caen en un estado como de ansiedad si los chicos o las chicas se aburren. Claro, y entonces yo tenía un abuelo que era terrible, uh-huh, y decía una cosa que es francamente violenta, pero así lo decía él, que decía, solo los burros se aburren. Claro, ajá. De hecho, lo sacó de un cartel de la Secretaría de Educación Pública que había en los 80s, que era una estrategia de promoción de la lectura. Uh-huh. Pero a lo que voy es, si esa frase estaba escrita en un cartel de la Secretaría de Educación Pública, es una idea de todo lo que han cambiado las expectativas respecto de los niños y los adolescentes. Ok. Entonces, ajá. Hace un momento decías, hay muchos tipos de familias, hay muchísimos tipos de familias, pero desde la perspectiva de disciplina positiva, podemos a grandes rasgos ver 4 tipos de familias. Hay un modelo de familia que es la familia autoritaria, que es en la que aquí se hacen las cosas porque soy tu madre y se acabó. Y entonces los padres toman todas las decisiones, los padres ponen las reglas, los premios y los castigos. Y como todo en la vida tiene pros y contras, las personas que crecen en ese tipo de familias son gente muy responsable, muy persistente, muy disciplinada, con autocuidado, pero también con una enorme dificultad para poner límites emocionales, para tomar decisiones por sí mismos, para expresar sus emociones. Okay. Muchas personas que crecieron con familias autoritarias que rayaban en lo violento, sí, claro, dijeron, yo no voy a ser ese tipo de madre. Entonces dan el brinco al lado opuesto, que es el volverte una familia absolutamente permisiva, que es en donde me da miedo que se frustre, me da miedo que se aburra, y no asumo la autoridad que sí me corresponde sin llegar a ser autoritaria. O sea, quiere decir que de venir de una familia autoritaria, en algunos casos violenta, donde no me permiten nada, o donde tengo que seguir las reglas, aquí se come una hora, aquí se llega una hora, se duerme una hora, todo como muy marcadito. Yo, tratando de evitar eso que me generó a mí dentro de mis emociones, me voy al otro extremo. Y en el otro extremo, pues también pasan cosas. Porque el otro extremo son los niños que crecen decidiendo todos los días que van a cenar y todos los días deciden que van a cenar en frijolada. Sí. Ajá. Entonces, son niños que crecen, se vuelven adolescentes y jóvenes con una autoestima muy sólida, que saben cómo se sienten y saben expresar sus emociones y sus necesidades
se saben importantes, amados y valiosos. Uh-huh. Sin embargo, también se saben sujetos de derecho. Y entonces empiezan a considerar como si fuera derecho humano cosas que en realidad son concesiones y privilegios, ¿no? Entonces no se cuestionan si va a haber o no fiesta de cumpleaños o regalo de cumpleaños o vacaciones o X cosa. La exigen y tienen la expectativa, es un derecho. Ajá. Y pasa algo muy terrible porque pueden tener 25 años fiesta de cumpleaños y se quejan de que no fue tan perfecta como ellas querían. Uh-huh. Y el día que no tienen fiesta de cumpleaños, lo sufren en verdad como una pérdida. O sea, hay como una enorme decepción, como si hubieran sido robados, vaya. Como el personaje este que lo paraban a jugar golf, de repente... de cuenta. Sí, ¿no? ¿Cómo me van a pagar? Exactamente, porque entonces en las familias permisivas se crece con un sentido de derecho muy rarito. Ajá. Que a la larga es muy triste porque les impide disfrutar lo que sí tienen y tienen cero tolerancia a la frustración, son muy poco persistentes y eso a mediano o largo plazo les impide ir alcanzando ciertos objetivos en la vida, que no son ni siquiera de la mamá, son de ellos mismos. Quiere decir que de repente cuando ya estás en esta adultez joven, 20, 23, 24, 25 años, te estás enfrentando a la vida real, pero sin haber experimentado todo lo que conlleva, o sea, tener que experimentar la frustración, tener que a veces experimentar la carencia, a veces un problema. Y entonces viven las carencias, tanto materiales como afectivas, con un verdadero dolor y drama. Claro. Tienen una gran dificultad para adaptarse a normas, para ser persistentes, para alcanzar sus propios objetivos, tienen poca tolerancia a la frustración, con todo lo que eso implica, ¿no? Y la baja tolerancia a la frustración es resultante en otros tantos problemas, ¿no? En otros tantos problemas. Y entonces, pero yo creo que lo más triste es que no disfrutan todo lo que tienen y sufren mucho por lo que no tienen. Ok. O sea, viven pero ese no es el peor. Ajá. Pero ese no es el peor escenario posible. Hay otro peor. Sí. El tercer tipo de familia es lo que en algunos textos le llaman negligente y en otros omisa. Okay. Entonces, si tú eres consistentemente autoritario, tienes sus broncas y también sus pros. Si tú eres consistentemente permisivo, tiene sus broncas y también sus pros. Pero si a veces sí y a veces no, te vuelves una familia omisa o bien negligente. Cambia la palabra dependiendo del texto. Ajá. Entonces, las familias omisas son en las de como veo doy. Entonces, ¿por qué le gritaste al niño? Porque él me gritó. ¿No? Entonces, como el niño me gritó, entonces yo le voy a gritar, porque ¿qué se cree? Yo no me lo merezco. Y luego lo acaricio. Entonces, y luego lo acaricio, exactamente. Y entonces se culpa al niño o al adolescente de todo lo que pase. Entonces, el día que llega tomado, le leen el tarot, o sea, por el pasado, por el presente y por el futuro, ¿no? Es un regaño así de por el pasado, por el presente y por el futuro. Ajá. Pero el día que se emborracha en su casa, entonces es muy simpática la cosa, ¿no? Ay, se puso bien borracho. Y entonces se le incluye. Ay, conmigo. Y entonces se le incluyen estos ritos de la masculinidad y del volverse adulto, ¿no? Entonces, estas familias donde las reglas no son claras generan enorme ansiedad y van generando chavos y chavas pues, ciertamente cínicos, ¿no? En donde saben que no hay necesidad de respetar las reglas, que lo único que tienen que hacer es
aguantar el regaño, porque total mañana vas a cambiar de opinión. Y empiezan a generar culpa también, ¿no? O sea, ya saben manejar ese tipo de cosas. Por supuesto. O sea, ya sé que me gusta regañar y en el grado de ese regaño yo también obtengo una recompensa, ¿no? Te voy a generar culpa. Por supuesto, pero el problema no es que lo hagan contigo, que eres el papá. El problema es que lo hagan afuera con una pareja potencial. Porque esas son las relaciones de violencia, las relaciones de pareja en donde hay violencia. Yo aprendo a tolerar cierto nivel de bronca, cierto nivel de queja, porque sé que a cambio voy a obtener cosas. O sea, que son muy perverso y muy peligroso. Son estas personas que llegan a terapia tarde y te dicen, creo que llegué un poco tarde, sí, como 15 años. Exacto. Exacto. Ajá. Entonces, pero crecer en una familia negligente tampoco significa que te vas a morir. O sea, como todo tiene su lado bueno y su lado malo. Los chicos y las chicas que crecen en familias negligentes crecen con muchas carencias afectivas, pero son muy rudos. O sea, en la calle podrán tener sus detallitos éticos y morales, pero nadie los agarra de tontos, ¿no? O sea, son el malo de la escuela, ¿no? Pero ellos lo saben, o sea, ellos saben manejar esa situación. En ocasiones sí, en ocasiones no. Ok. ¿Cuáles son las ocasiones que más les complican la existencia, digamos, como adolescentes? Donde ya no se trata de ser rudo, sino de establecer afectos, relaciones afectivas. Como el clásico rudo, la ruda, donde ya no es fácil establecer un vínculo. Mientras se trata de estar todos en una fiesta y ver quién grita más fuerte, pues no hay bronca. Pero cuando estamos uno a uno y se trata de establecer un vínculo, ahí ya no pueden. Claro. Y entonces son chavos que llegan a los 20 y tantos con una sensación de profunda soledad. Como de un hueco. De hecho, muchos llegan como con tengo todo, pero no sé exactamente por qué no lo estoy disfrutando. No sé exactamente por qué no lo estoy disfrutando. Uh-huh. Entonces el ideal es volvernos una familia asertiva. Uh-huh. ¿No? O sea, el cuarto tipo de familia sería una familia asertiva. En una familia autoritaria son muy firmes, pero nada amorosos. Y son violentos, ¿no? Muchos de ellos. No siempre. No, la verdad, no siempre. En una familia permisiva son muy amorosos, pero nada firmes. Ok. Ajá. En una familia negligente no son ni amorosos ni firmes. Como les amanezca el dólar. Como les amanezca el dólar. Ok. La idea es ser amorosa y firme. Ajá. ¿Cómo eso es ser asertivo? Entonces, ajá, ¿y cómo le haces con un niño, un adolescente amoroso y firme? Es todo un ejercicio espiritual llegar ahí. Okay. Pero en resumen, de lo que se trata ser amoroso y firme es creértela que tú tienes la responsabilidad. Uh-huh. O sea, las cosas no pasan solas. Es mi responsabilidad. Okay. ¿No? Ajá. Primera. Y luego hay que ser respetuosos, honestos y consistentes. ¿No? Te voy a poner un ejemplo. Respetuosos, honestos y consistentes. Respetuosos, honestos y consistentes. Para que le anoten ahí. Ajá. Entonces, en una familia autoritaria, vamos a regresar al ejemplo de las enfrijoladas. En una familia autoritaria te gritan, Luis, ven a cenar, y llegas, te sientas y te comes lo que haya en la mesa y se acabó. Ya está, ¿no? Sí, claro. Punto. En una familia permisiva te dicen, Luis, ¿qué vas a querer de cenar? Hola, mamá.
En una familia negligente, Luis no sabe si va a haber de cenar. Ok. Porque a veces le dan de cenar y a veces no. ¿No? Entonces, a veces le dan de cenar y a veces no. A veces le preguntan qué quiere cenar y a veces lo obligan a cenar las sobras del día de ayer. En una familia asertiva, se le dice, oye Luis, fíjate que tengo una amiga nutrióloga que me dijo que los niños tienen que cenar pues más o menos esto, ¿no? Entonces, mira, dentro de las opciones que nos dio mi amiga la nutrióloga, pues puedes escoger entre cenar sopa de lentejas, sopa de verduras o sándwich de pollo. Ajá. ¿No? Ok. ¿Cómo que se te antoja cenar hoy? Lentejas. Perfecto. Entonces, hoy vamos a cenar lentejas, mañana verduras y pasado pollo. De lentejas. Ok, sí. Entonces, ¿sí viste dónde está el truco? Pues es una cantidad de opciones, pero ya no está negociándose la cena. No. Así es. Pero además, yo tengo la responsabilidad de decidir lo que es nutritivo para ti. Pero Ya, tampoco ya. lo voy. O sea, sí decide sobre las opciones, pero no sobre una nutrición en el respecto de la cena, ¿no? Exactamente. O sea, hay cosas que, hay cosas que pones a disposición, como el hecho de escoger cuál de estos platillos te apetece, pero no respecto a lo que debes de comer, que esa es mi responsabilidad como padre o madre. Esa es mi responsabilidad como madre, ¿no? Pero no te voy a imponer, a ver, tú y yo sabemos que nutricionalmente los frijoles y las lentejas son básicamente lo mismo. Claro. Entonces, si le das a escoger entre frijoles y lentejas, ¿qué necesidad de imponerme y decir, no, en esta casa se cenan lentejas? ¿No? O sea, si no le gustan las habas, pues que no coma habas. Pero que coma lentejas. Pero que coma lentejas, que coma garbanzos, que coma frijoles, ¿no? Exacto. No hay que hacer llorar al niño hasta que se trague la sopa de habas. Y eso es consistente, de alguna manera es responsable, honesto y consistente. Y estoy siendo honesta porque te estoy explicando de dónde saqué la brillante idea de que hay que cenar. Claro. Hablé con mi amiga la nutrióloga que me dijo que lo más adecuado para un niño de tu edad es esto. Y consistente también tendría que ser de que siempre, como que siempre tener estas opciones y siempre tener claro que la responsabilidad es mía. Que la responsabilidad es mía, por supuesto. Entonces, imagínate. Vamos a poner otro ejemplo. En una familia autoritaria, cuando el niño pierde el suéter de la escuela, pues lo regañan, ¿no? Sí, claro. Que seas tan irresponsable, que no sé qué, que no sé cuánto, te quedaste sin suéter de la escuela. Porque yo dije que no te iba a volver a comprar el suéter de la escuela. Eso es una familia autoritaria, ¿no? Claro. En una familia permisiva, ay, pobrecito mijito, va a pasar frío y vergüenzas por no llevar suéter de la escuela. Se lo compro. Le voy a comprar dos. Le compro, le repongo el suéter de la escuela, ¿no? Entonces, en una familia autoritaria en donde hay un suéter nuevo y el del año pasado, pues te friegas, vas a llevar el suéter viejo lo que reste del año, ¿no? En una familia permisiva, le compran un suéter nuevo las veces que lo pierda. Sí. Claro. Okay. Entonces, el niño que está usando el suéter del año pasado sabe que lo tiene que cuidar como si fuera de oro porque es el único. El niño que le compraron el suéter nuevamente, ¿tú qué crees que va a pasar? No pasa nada, me compran otro. Lo va a volver a perder, ¿no? Sí. Claro. En una familia negligente hacen las dos cosas.
Ajá. Lo regañan, lo insultan, lo humillan, lo avergüenzan, lo culpabilizan y luego, ¿qué crees? Le compran el suéter. Le compran el suéter. Me parece tanto a tantas familias. ¿No? Y luego o sea, si lo vas a humillar, pues ya de perdida sé consistente, ya no le compres el suéter. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, en una familia omisa, lo regañan y le compran el suéter. Entonces el niño aprende que lo único que tiene que hacer es aguantar el regaño y de todas formas le vas a comprar el suéter. No importa la cantidad de humillación. No importa la cantidad de humillación. Entonces, lo único que pasa es que no va a cuidar el suéter, pero además va a haber dañado enormemente su autoestima y su autoimagen. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, en una familia asertiva hay, desde el modelo de disciplina positiva, distintas herramientas muy concretas para la crianza que van siendo ajustables a la edad. Entonces, si tú a un niño de primaria le das domingo, y le das su dinerito semanalmente, y entonces cuando empieza el ciclo escolar le dices, mira, estos son tus uniformes. Las reglas del juego son, si tú pierdes el suéter, lo vas a comprar de tu domingo, ¿de acuerdo? ¿Entendido? ¿Chido? ¿Esas son las reglas? Bien. Por supuesto que va a perder el suéter, eventualmente todos los niños pierden el suéter. Los útiles o la mochila. O la mochila, la lonchera, lo que sea. Entonces, ay, fíjate que perdí el suéter. No, pues sí, esas cosas pasan. Yo también he perdido suéteres. Uh-huh. ¿Y ahora qué vas a hacer? Compra un suéter. Y entonces dices, no, pues sí, yo entiendo que los suéteres pues se pierden, o sea, yo también he perdido suéteres. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y entonces el niño dice, pues me lo voy a tener que comprar de mi domingo, ¿verdad? Sí, exacto. Corazón, te lo vas a comprar de tu domingo. Sí. Y eso es consistente, no es doble mensaje, no es honesto, no estás inventando nada, no estás humillando a nadie y mucho menos a las personas o a la persona que eventualmente más amas en el mundo, ¿no? Claro, pero entonces muestra empatía. Pues sí, esas cosas pasan, corazón. Los suéteres, yo también he perdido suéteres. Sí, claro. Entonces, estoy haciéndote ver el error como parte normal de la vida, como algo de lo que no hay que avergonzarse, como algo que es importante resolver. ¿Estarás de acuerdo, Ale, que muchos papás y muchas mamás damos un sermón desde un nicho donde somos perfectos, donde a nosotros nunca nos pasó, nunca hemos perdido suerte, no. Súper mega responsables, yo todo lo tuve bien? Claro. A mí me llega mucho gente de tienes que tener una sexualidad responsable a su tiempo y a su hora, para todo hay un lugar y una hora. Nunca dice ni la hora ni el lugar. No, es el eufemismo, ¿no? Del que hablaba yo hace un rato. Claro. Sí, es que para todo hay un tiempo y un lugar, y yo siempre me quedo esperando que me digan los papás cuándo es el tiempo. Exacto, entonces. Y es muy chistoso cuando llegan y te dicen los papás, es que yo ya hablé de sexualidad con mi hija. Ok, ¿qué fue lo que dijiste? No, pues que la menstruación y estas cosas. Ok, esa es una de las 27 pláticas que hay que tener, porque también hay que tener la plática de la pornografía, del acoso sexual, la plática de las infecciones de transmisión sexual, la plática del embarazo, la plática del aborto, la plática del erotismo, la plática de va junto o no va junto el sexo con el afecto. Uh-huh. O sea, ya tuviste la plática de la menstruación, bien por ti, te faltan otras tantas. Ya no quiero. y literalmente pagan por no ver, porque entonces prefieren llevarlo con la psicóloga y pagar con la psicóloga que hacerse cargo de eso, ¿no? Pero bueno, podemos como papás hacernos cargo de eso si
adquirimos las herramientas que nos permitan hacerlo. Por ejemplo, la pornografía. A ver, ¿qué habíamos dicho que era ser asertivo? Era ser honesto, respetuoso y consistente, ¿verdad? Bueno, la pornografía. ¿Cómo hablo de mis hijos con pornografía, de pornografía, Dios mío? Entonces, a ver, a mí me parece que la pornografía es una industria que promueve la violencia, que está muy ligada a distintos delitos de alto impacto como la trata y la explotación sexual. Yo no sé si la foto o el anime o el video, en qué condiciones fue producido, y sí sé que gran cantidad de la pornografía es producido en condiciones ilegales, que incluye la explotación y la trata de las personas que ahí salen, pues entonces yo no consumo pornografía. Pero yo confío en que tú puedes decidir lo que es mejor para ti. Se acabó la plática de la pornografía. No tiene por qué ser un sermón. Y en ningún momento dijiste si estaba mal o estaba bien. Jamás. Expusiste las cosas, las dejas a consideración, eres honesta desde donde tú conoces y desde donde sabes, y no te sientes obligado a dar una posición política, moral, ética. Porque qué ansiedad también para los padres tener que cargar con esa supuesta responsabilidad de saber de todo, de creer de todo, ¿no? De estar documentados de todo, y muchos papás y muchas mamás lo defienden de verdad como si fueran especialistas. Dice, yo sabré que decir, no tienes ni idea a veces. Sí, claro. Entonces, la plática de la pornografía, ¿cuánto tiempo duró? ¿4 minutos? Y ya, 3. Pero no es un sermón moral. Exacto. Y entonces, para abordar el tema de la sexualidad, no puedes revolver la pornografía con la interrupción legal del embarazo, con los condones. O sea, tienen que ser separadas por subtemas. Y cuando además cuando le haga sentido a los chavos, ¿no? O sea, tampoco lo vas a abordar a la mitad de la mesa en la cena familiar. A ver, hijo, te voy a explicar. A menos que estamos viendo una película en donde se inyectan cosas. Ese es el momento de hablar de las drogas inyectadas. Ok, aprovechar también el momento. Por supuesto. ¿Cuándo es el momento de hablar de las drogas inyectadas? Cuando hace sentido en el contexto de la vida de los chavos. O sea, Ale, ¿estarás de acuerdo conmigo que el ejercicio de la paternidad y de la maternidad, aparte de ser un asunto de documentarse, de preguntar, también es un asunto de práctica? O sea, tienes que ir agarrando timing, ¿no? Y ir agarrando ritmo y mucha práctica para poder decir las cosas de manera asertiva, de ser honesto. Es que se necesitan cosas, muchas cosas para poder ejercer una paternidad y una maternidad responsable, asertiva, amorosa, respetuosa, y no solamente como me lo dijo mi papá o mi mamá, ¿no? Por supuesto, y además partir de la idea de que no tengo que saberlo todo, pero sí tengo que ser honesta, respetuosa y consistente. Entonces, si hay algo que me preguntan y no sé, pues no sé, pero no te preocupes, corazón, ahorita lo investigamos, ¿no? Mira, que yo no sé, pero yo no sé, pero tengo una amiga que es médico, pero le podemos hablar a Laurita, la nutrióloga, pero, ¿no? O sea, lo investigamos ahorita en internet, ¿no? Y vemos. Claro, tener un poquito más de herramientas siempre facilita el momento en el que tenemos que asumir la responsabilidad de criar a alguien, pero esas hay que preguntarlas. O sea, si bien no hay una escuela de papás y de mamás, sí hay muchos lugares o personas como tú que cuando menos tienen la información necesaria para dar algunas directrices, dar algunas recomendaciones
y hasta a veces esto que nos estás diciendo de manera tan rápida, pero muy práctica, nos permite diferenciar hasta de qué familia venimos, ¿no? Y eso nos hace mucho sentido también, identificar de dónde vengo. Identificar de qué familia vengo y en qué familia me estoy convirtiendo. Entonces, si tú tienes un bol, un recipiente de estos que son así como de medio melón, y lo rellenas de plastilina, si sacas la plastilina, pues va a tener una forma muy específica. Si tú tienes un vaso y lo rellenas de plastilina y sacas la plastilina, pues va a tener una forma muy específica que corresponda al recipiente en el que estaba. Así somos las familias. De alguna manera, cuando nosotros identificamos de qué familia somos, también nos facilita el hecho de hacia dónde vamos, porque hay familias que repiten y repiten. Y yo recuerdo mucho un grupo de hombres donde algún compañero dice, mira, somos el mismo payaso, vamos en diferente circo, ¿no? Porque todos nos llamamos Javier. Exacto. Y así soy Javier tercero, Javier quinto, y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Y de hecho hay familias que se repiten los nombres, ¿no? Pero como me educaron y como esperan que yo también eduque a mis hijas o a mis hijos. Me parece que este tema, Alex, ¿estás de acuerdo? Yo creo que da para 23 horas más, evidentemente. ¿Qué te parece si aceptas de una vez la propuesta de que toquemos en un segundo momento? Hola, hola. Hola, ya te escucho. Hola, sí, ya. Repito, ¿qué te parece si de una vez hacemos algún compromiso para poder retomar otros puntos de este tema que me parece que nos van a ser de mucha utilidad para todos nuestros pacientes, pero también para que nos platiques de estos talleres que tú ya tienes muchos años dando y que en breve, ahora que nos lo permita la pandemia, vamos a hacer invitación para que muchos papás y mamás puedan asistir a este taller que tú desde hace muchos años das. ¿Qué te parece? Encantada de seguir participando con ustedes. Y los talleres están orientados justo a dar herramientas específicas. La disciplina positiva es sobre todo un método de enseñanza. Yo no soy quien para decidir qué le vas a enseñar a tus hijos. Tú le puedes enseñar lo que tú consideres valioso y importante para ti. Claro. Pero la disciplina positiva te va a enseñar el cómo enseñarlo. Entonces, de alguna manera es como las clases de natación, ¿no? O sea, el método importa. Cuando tú llevas a un chico a clases de natación, o dicho de otra manera, cuando tú le enseñas a nadar a una niña, a un niño, la niña o el niño en primera aprende a nadar, pero en el proceso va desarrollando fortaleza física, le va perdiendo el miedo al agua, desarrolla autoconfianza, va desarrollando agilidad, coordinación. O sea, la manera en que le enseñas a nadar sí importa, porque no solo va a aprender a nadar, sino va a desarrollar todas esas competencias y habilidades. Pero además, si tú estás en el agua enseñándole a nadar, tú también cambias, tú también te estás ejercitando. Estás practicando. Exacto. Entonces, la disciplina positiva es sobre todo un método pedagógico, una forma de enseñar. ¿Qué se les va a enseñar? Lo que tú quieras. Pero usando este método, sí se desarrollan, tanto en los chicos como en nosotros como adultos, distintas habilidades. Exacto. Uno también aprende a ser papá o aprende a ser mamá, ¿no? Justo por eso escogí el nombre de los talleres y se llaman Creciendo Juntos. Porque practican ambos, o en pareja, en tríos o en cuartetos, ¿no? Así es. Oye, pues muchas gracias, Ale. Te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación para platicar. Hoy, déjame decirte que son de las primeras veces que intentamos esto, pero a mí me generaba mucha emoción poderle compartir a muchos de nuestros pacientes lo que a veces en el consultorio o en el pasillo platicamos, que siempre son muy enriquecedoras,
siempre me dejas muchas cosas en que pensar y sobre todo muchas cosas que me emocionan referente a esta parte de la crianza. Y yo te agradezco mucho y espero entonces que pronto nos podamos volver a ver y ya muy pronto publicar también en nuestras redes el taller que vamos a dar junto contigo para que se vayan inscribiendo y ya les daremos fechas y les daremos costos y lugares para que nuestras pacientes y nuestros pacientes se inscriban de inmediato, ¿te parece? Encantada de colaborar. Muchas gracias, Ale. De verdad te lo agradezco. Una disculpa por todos los inconvenientes de la tecnología, pero esto sí es esto, es para que practiquemos la fortaleza y la autoconfianza. Muchas gracias. Hasta luego. Y seguimos colaborando. Gracias, bye. Bye.